para requerir programas o eventos de recaudación de fondos, el desarrollo de alfabetización de inglés, de TKI segundo, y nuevos procedimientos de los invitados, personas que vengan a visitar, tenemos un nuevo procedimiento. Y también el 23 de septiembre vamos a tener una reunión especial de la mesa directiva. Okay, so Kathy, I know you're on here. Do you want to discuss the parent survey briefly? Sure. Okay. So thank you everyone for submitting your responses. They're very much appreciated, and you know, we like to get the feedback. So this is preliminary data because we have until tomorrow. You have until tomorrow to submit this survey. Rosalina, tell me when you want me to stop if you want to translate. Ok, so, entonces queremos darle las gracias a todos ustedes a las personas que han podido participar con la encuesta de los padres sobre la reapertura. Esta información es un poquito muy anticipada porque mañana es el último día de la toma de esta encuesta, pero queríamos compartir con ustedes los resultados. So we just pulled a couple questions. One of them was, how satisfied are you with our distance learning classes? I'd say that's really important to get the feedback. So as you can see from the chart, the majority, 60% strongly agree, and they are satisfied with the current distance learning plan classes we have at OSEA. Una de las preguntas que nosotros consideramos sumamente importante es para saber ustedes cómo se sienten, qué tan satisfechos están sobre el aprendizaje a distancia aquí en OSEA. Y como pueden ver los resultados, tenemos a la mayoría que están satisfechos, y al igual también hay cupo para mejorar. Pero estas son las respuestas a los resultados de esta pregunta. Okay, another one of the questions was the amount of time of live instruction, and a good amount of feedback was that currently they seem to be just right the amount of time being spent on live instruction. Y otra de las preguntas que consideramos importantes es saber si el tiempo que están en instrucción de Zoom si es correcta o si es muy poco o menos. Y como ven la respuesta en esta pantalla, pues, muestra que está tal y justo. Okay. I think, I'm not sure if Kristen was going to talk on this. So, okay, and then so planning for the in-person instruction and distance learning. We went over this a little bit at the last coffee chat. Basically, right now we're in distance learning, 100% remote, learning from home, with a combination of daily live interaction and independent work. Priority, our next step is the priority on-site support. And that was going with students with the highest needs, giving them access to distance learning while being here in school. That way we're able to help monitor, help them connect, because a lot of these students are having trouble even just connecting to the distance learning classes, while maintaining health and safety protocols. So with this distance learning model, this small cohort model, it would be a maximum of a 12 to 2 person ratio. So it would have to be, again, the highest needs, and that would be students with IEPs, special education, any homeless students, any students suffering from homelessness. So those would be those priority students. The next phase would be the AV cohort in person. And now this is now a little more long-term planning. And in this distance model, we would be doing 50% of students learning at school on a rotating schedule. So group A would be here maybe Monday, Tuesday. Group B would be here Thursday, Friday, or a mix of that. So that would be blending of in-person and distance. And again, maintaining the health and safety protocols. Rosalina, do you want me to stop for a little bit so you can translate?
Como lo habíamos comentado anteriormente, ya habíamos platicado un poquito de las etapas de cómo queremos planificar la reapertura de nuestra escuela. Hemos empezado el aprendizaje a distancia 100% y esto ha sido una combinación de interacción ya en vivo a distancia y trabajo independiente, que es donde estamos actualmente. La segunda etapa es cuando empezamos a tomar esos estudiantes que están en mucha más necesidad, ya sea que tengan un plan identificado especial o si sufren de necesidades de hogar. Entonces, se eligen un poquito esos estudiantes y empiezan a venir a la escuela, claro que manteniendo los protocolos de seguridad y salud. Durante ese tiempo es un rate, tenemos como entre 2 a 2 estudiantes por salón, entonces son grupos muy pequeños. El segundo paso sería en grupos de A y B, que es cuando se empiezan, 50% de los estudiantes es cuando empiezan a regresar a la escuela. Más. Va a haber una combinación de instrucción en clase, en la escuela y otro en virtual, igual siguiendo los protocolos de salud y de seguridad. So the next step would be, and this is even further down the line, would be the full in-person with some restrictions. So this would be having 100% of students learning at school. We would continue using technology for blended learning, however, and with health and safety protocols in place to continue to restrict activities. So again, we're not really talking about this yet. Right now, we're looking more of the small groups, small cohorts, getting our feet wet with that to be able to safely bring on the AB cohort, which is more students. And then full in-person unrestricted. That's 100% of students are at school, continued use for technology, however, unrestricted normal operations. And that's talking about when, there's a vaccine in place or treatment, proper treatment, where we're not running that risk of exposure. So, las últimas 2 etapas que Miriam conversó es sobre teniendo un poquito más de estudiantes. La cuarta tabla muestra que es el 100% de estudiantes aprenden en la escuela. Esto es obviamente que continuando el uso de tecnología y también aprendizaje mezclada, continuando con los protocolos de salud y seguridad. Y obviamente que esa es una etapa que todavía estamos explorando. Hemos estado viendo todas las posibilidades, pero no nos queremos anticipar antes de asegurarnos que el personal, la comunidad y nuestros estudiantes estén seguros. Ahorita estamos especialmente enfocándonos en traer los estudiantes que están en más necesidad en grupos pequeños. Okay, and I don't know if you want to stop for any questions or any comments so far. No? Okay. So, and remember, you guys are always more than welcome to drop questions in the chat box as well for us. Si tienen alguna pregunta, no duden en escribirlo en la caja de charla. Ahí los vamos a monitorear lo mejor que podamos. Okay. And so, for Itzel, sorry, I missed the topic. So we're just talking about our planning for in-person instructions and distance learning. This is kind of a recap of what we've been talking about, where we're at right now, what our next step is, and then hopefully where we're going to be able to go soon. So, la pregunta de la señora Isel es sobre si este es el plan o el resumen de dónde vamos a ir, y como dice Miriam, hemos estado comunicándoles a ustedes en nuestro plan de la reapertura que vamos a hacer poco a poco, y esa es solamente la meta donde nosotros queremos llegar. Ok, entonces vamos a ir para la próxima. No, creo que empecé. Ok, I think it's good. Mami, disculpe, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, claro. ¿De dónde agarraron ese plan o cómo llegar en conclusión a ese plan? Okay.
The question was, how did we get to that plan? And I'll go back to that slide. How did we get to this plan, or how did we come up with it? So este plan ha sido un plan que el que hemos planeado entre varias personas, maestros. También hemos contactado al Departamento de Salud, el condado de Orange, el distrito de Santa Ana. Entonces, esto es basado a toda la guianza que nos dan de lo que es posible por el momento. Entonces tenemos que ir haciendo caso, escuchando lo que nos van diciendo, obviamente, el Departamento de Salud, que saben cómo está ahorita los contagios de COVID. No podemos brincar de estar aquí en distancia a obviamente estar completamente de regreso con personas. Entonces esto, de acuerdo a lo que ellos nos han dado de guianza, esto es lo más seguro. Sorry, and I'll go ahead and I'll translate that to English. So, lo que también quería comentar es de que solamente queremos tomar un paso progresivo, o sea, que sean el progreso lento, pero seguro también. I have a quick question. Go for it, yeah. So I know this was presented in our last coffee chat, this slide. Do we have, like, before we move over to like any of the steps to bringing the students back into the school, are you guys giving us like a full visual of what, you know, my son's day at school will look like? And then also my question would be for after school care, if let's say, you know, they start going to school 2 days a week, is there going to be kids for those days that they're there? Okay, and that's a great question. Actually, Rosie, do you want to translate that to Spanish really quick? Sí, la pregunta es de cómo hemos llegado a esta conclusión de los puntos, y que si vamos a estarnos comunicando con los padres cuando empecemos a hacer esos cambios, y cómo vamos a monitorear el progreso de los estudiantes, al igual también el apoyo de clases. Okay, and then I'm getting a question to translate the last question, and that was the question of how we came up with that plan. So I think that kind of answers it, right? And then as far as I see some, sorry, I'm trying to look at the chat box right now. Did we answer Okay. questions? What are the soft dates? Mm-hmm. I was just going to dive in. I'm back, everybody. Hello, buenos días todos. So as far as the soft dates go, we don't have a timeline for y'all to present to y'all today, but as you may have seen, and I hope you took the survey, we're trying to take that information to develop a roadmap to build a timeline on top of this stage plan. Right now, you know, in the survey, we put a couple target months, November, and then January being the second option. And so we're going to take that information and look at the total population of OSEA's needs to build next steps to come back to the next coffee chat to present to you all. Y como dijo Mike, no tenemos información completamente sólida. Estamos tratando de obtener información de parte suya a través de la encuesta, para que como que tengamos la guía de a dónde vamos a ir progresando, cómo vamos a ir progresando. Pero les aseguramos pues, que estamos tomando las guianzas de las locales y estatales para que sea algo seguro. Y si puedo agregar otra cosa, if I can add one more thing with regards to how we came up with with the roadmap here that you see on the screen. There's several factors, operational and academic challenges that we're facing during this pandemic. Operationally, we only have so much square footage that we could deploy with social distancing in mind. And then the second piece, academically, you know, we're a small charter school, right? And so we don't have the resources to add a second program on top of a in-person program. So that's our second challenge, just really high level on both sides. Y la razón por la cual también hemos tenido o desarrollado este plan es porque tenemos dos desafíos. El desafío de operación de las instalaciones. Como saben, solamente tenemos cierto lugar para poder abordar con los estudiantes de una manera segura.
dependiendo la recomendación que nos están dando. Y luego también a lo académico, ¿verdad? Somos una escuela pequeña, entonces los recursos son limitados y pues obviamente si queremos tratar de tener a ambas poblaciones, tanto como en línea y en línea y en escuela, es difícil porque solamente tenemos a una maestra. O sea, tenemos un personal pequeño que podemos contar. Okay, so there's a question if we can provide the survey results. And at this point, the deadline is Friday to get your survey responses in, but we did want to just quickly share with everybody where we're at as of today, based on the entire population that has submitted a survey. I think we have about a fourth of our parent community that needs to submit a survey, so we get a well-rounded picture of where we stand with regards to parent perspective on returning to an in-campus program of some shape or form. So as of today, we've got about 61% of our parent base that would prefer to stay home until January 2021. So please, for the folks listening, and if you haven't had a chance to submit a survey, please take time. Your feedback is very valuable to us, and it helps us kind of move on to the next step. Okay. So, como dice Mike, esos son los resultados de la encuesta. Todavía tenemos como un cuarto de la población de las familias que aún necesitan que tomar o se les invita a que tomen la encuesta. Tenemos el 61% de esa población de padres que prefieren quedarse en casa hasta enero. Obviamente esta información es un poco anticipada porque la fecha límite es mañana, pero igual se lo queríamos compartir. Queremos recalcar que su información y su información es importante para nosotros para tomar esa decisión donde su familia esté segura y se sienten confiadas para nosotros llegar a una finalización. Y la encuesta es para el viernes, para completarlo. La fecha límite. Okay, ¿qué sigue? Okay, so Ms. Collins or Ms. Banerjee. Hello everybody, buenas tardes a todos. Yo voy a presentar cuál es la rutina de 10 días para la clase de desarrollo de inglés académico en kinder transicional a segundo grado. I will be presenting the 10-day routine for English language development class in TK through second grade. Esta rutina es cómo se van a estudiar las unidades. Las unidades van a estar en paralelo a las unidades en español. Entonces, por ejemplo, si se está estudiando en kinder una unidad acerca de las reglas, entonces en inglés van a estar estudiando también reglas, pero no van a estar estudiando los mismos cuentos ni van a traducir palabra por palabra, sino que por tema se va a estudiar el mismo tema al mismo tiempo. So these 10-day routines in academic ELD will be aligned to the units that they are learning in Spanish class. So for example, in kindergarten, if they are currently doing a unit about rules in our community, then they will be studying that theme in both languages, but they will not be doing the same stories or translating words directly from one language to the other. They will just be keeping stories that are within that same umbrella theme. En la primera semana de esos 10 días, el lunes se va a introducir la unidad con el primer cuento y el grupo entero, todos los chicos de la clase de kinder transicional hasta segundo grado, se van a unir juntos con la maestra al mismo tiempo a través de Zoom. Luego, el martes al viernes, ese tiempo se va a dividir en dos. Van a comenzar con una lección de 10 o 15 minutos con toda la clase y luego la maestra va a dividir el grupo. Ella se va a quedar con un grupo pequeño que tenga necesidades similares del idioma inglés y va a mandar a los otros niños a hacer trabajo asíncrono, que es trabajo independiente en una plataforma digital, sea o Khan Academy Kids, una aplicación, o en Seesaw, o para que lean un libro. Y luego, al final de ese tiempo, se van a unir otra vez para su próxima clase.
in English, on the first week of the 10-day cycle, on Monday, the entire class will meet together for the full time. The teacher will introduce the new unit with the story that they will be reading for that week. Then on Tuesday through Friday, the ELD time, or the AELD time, will be divided in two. The first 10 or 15 minutes will be a whole group lesson where the entire class will work together on that lesson. And then the teacher will send half the students to go work on asynchronous work, which means that they'll be doing independent work on a Khan Academy Kids application or on Seesaw or to read a book. That group that stays with the teacher will all have a similar need in English so that she can address their needs right where they are. This is really valuable because the students will then get a lot of face time with the teacher. They'll be doing English language development all 5 days a week. They'll be doing a lot more oral language practice in their small groups. And that asynchronous practice, that independent practice, ensures that they're not listening into any other kids, that they're not taking answers from other students or just tagging along, but that they're really answering one-on-one, and the teacher can really get their individual progress. Entonces, lo que es súper valioso de tener este balance, este equilibrio, es que los chicos van a tener su clase de desarrollo académico en inglés todos los 5 días de la semana. Además, van a tener grupos pequeños durante los cuales la maestra puede satisfacer sus necesidades individuales y los chicos tienen más tiempo de producir inglés oralmente, y luego durante su tiempo asíncrono pueden trabajar esas aplicaciones y está claro que los chicos no están copiando las respuestas de otros niños o escuchando lo que están diciendo y diciendo, ah, sí, yo también estoy de acuerdo, sino que está muy claro lo que entiende cada niño. Let's go to the next slide. Thank you. En la segunda semana de la rutina de 10 días, vamos a comenzar con los grupos. Entonces, todavía vamos a tener los 10 a 15 minutos de lección con clase entera y después un grupo pequeño hasta el viernes. El viernes otra vez se va a reunir la clase entera para todos los 30 minutos aproximadamente, dependiendo del grado, para hacer la actividad culminante de esa unidad. So for the second week of the 10-day routine, we will begin the week with the half mini lesson, half small groups, so that they can continue with another story on the same unit. They continue with their groups, but then on Friday, the entire group will be there for the entire time with the teacher so that they can do a culminating activity for the unit altogether. Are there any questions about the AELD cycle in TK through second grade? ¿Hay preguntas acerca de la rutina de 10 días de desarrollo de inglés académico en kinder transicional a segundo grado? Yo tengo una pregunta. Dígame, señora. ¿Ustedes, este es el único plan que tienen con respecto al aprendizaje de inglés para los niños? Me refiero en cuestión de los niños más pequeños. Por ejemplo, yo que tengo un problema que mi hija casi habla inglés, pero no lo sabe escribir. Y la verdad, le voy a decir algo. Su aprendizaje ahorita aquí, bueno, teniéndola en casa, es pésimo porque creo que la maestra ya está como que se está rindiendo en, ok, hagan su tarea en español, porque realmente sin la ayuda de los papás, los niños no van a hacer nada, o sea, porque yo siento que, como mi caso, hay muchos papás que tienen muchos de los niños que su inglés lo pueden hablar, pero ya para escribirlo es más difícil para ellos. Uh-huh. Entiendo completamente, señora. Hasta ahora las maestras no han conocido muy bien a los niños, especialmente en los grados menores, y no han sabido qué han tenido que ofrecer para poder apoyar a esos niños. Pero esta rutina apenas va a comenzar el lunes que entra. Entonces, todavía no han tenido sus grupos pequeños. Y en esos grupos pequeños es cuando los chicos van a recibir más apoyo
individualizado para lo que ellos necesitan. Y los chicos que no tienen inglés en casa van a ser los chicos que ven a la maestra en más grupos. Entonces, mientras algunos niños solo van a ver la maestra en grupo pequeño una vez por semana, los que no tienen inglés en casa la van a ver 2 veces por semana en grupo pequeño para que tengan más apoyo. Pero también tenemos en cuenta que como es un programa de doble inmersión, lo más importante cuando son chiquitos es una fundación muy fuerte en español para que cuando lleguen a 3er grado tener ese puente al inglés. Si no tenemos la fundación muy fuerte en español, entonces el puente es mucho más, es como si no tuviera pedazos el puente. Tenemos que establecerlo bien fuerte para que lleguen allí y puedan cruzarlo fácilmente. So the question was, is this the only plan or the only support that we have for those students who do not have any English at home and whose parents cannot support them in English work during distance learning? So the response was that up to this point, the teachers did not really know their students or what they needed or what languages they had at home. And so they've taken this past month to get to know the students a little bit. And this routine will be starting this coming Monday. So they will now begin to see their small groups and learn those students' needs much more specifically and be able to start addressing them more specifically in the small groups. Those students who do not have English at home are those who will be seeing the teacher twice a week for small groups during AELD time. Those students who do have English at home will only see the teacher once a week in a small group. And then we do have in mind that the most important thing in a dual immersion program at the beginning when they're very young is to make sure that the students are building a really strong foundation in Spanish so that when they get to 3rd grade, that bridge is fully built and they can cross easily over into English. So we don't want to focus too much on that English literacy at the beginning so that we don't split their literacy learning. We want to make sure that it's very strong in Spanish and then add that English later. Thank you, Ms. Banerjee. And I have a couple questions in the chat box. I don't know if you're able to see them. Are all children following this ELD model or only children whose first language is Spanish? So all of the students who are in TK through 2nd grade, because they do have that large majority, 90 or 80% of their day is in Spanish, they will be following this AELD model. However, those students who have English at home will have 1 fewer small group per week. They will only have 1 small group with the teacher per week. And those students who do not have Spanish at home, or sorry, do not have English at home, will see the teacher twice a week for small groups. La pregunta fue si todos los niños van a seguir este modelo de desarrollo de inglés o si solamente los chicos que tienen lengua nativa o lengua materna de español. Como los niños en kinder transicional a 2º grado tienen 90 u 80% de su día en español, en doble inmersión, todos los niños van a seguir este modelo de desarrollo de inglés, pero esos niños que tienen inglés en casa van a ver a la maestra solamente 1 vez por semana en grupo pequeño y los chicos que tienen solamente español en su hogar van a ver a la maestra 2 veces por semana en su grupo pequeño. Muchas gracias. Thank you. And then another question, si esto es por un tiempo solamente o será así durante todo el año? Sí van a tener desarrollo de inglés todos los días por todo el año, pero el modelo de repartir quién está en grupos a qué hora podría ser más flexible cuando estemos ya juntos en el salón. Y lo que harán los chicos va a poder ser un poquito más colaborativo mientras no están en su grupo pequeño, mientras ahora tiene que ser independiente porque los chicos no pueden colaborar sin la supervisión de la maestra. So the question was whether this will be only for this time of distance learning or if this will continue for the whole year. So the students will have an ELD class every day of the week for the entire school year,
but the division of when they have groups and when they have whole group might be a little bit more flexible when we are in the classroom, because at that time, those students who are not working with the teacher at the time will be able to collaborate a little bit more. Right now, that work has to be independent because the students cannot be collaborating without the teacher supervising them. Okay. Thank you, maestra. Gracias. Okay, yes, Mike, I don't know if you're on here. I am. I think, Ms. Collins, are you okay taking these ones on? Yeah, I can do these. Okay, so parent expectations. Hold on, Miriam. I think Ms. Collins will take these ones on. Okay. Oh, And then you can do the Spanish if that's okay. Go for it. No. perfect. Oh no, I'd rather you. Hi, everybody. Buenas tardes. I just want to start by saying how grateful and appreciative I am for the positive feedback that you're giving our teaching team in terms of being largely satisfied, although I know it's not ideal, with the distance learning that we've worked hard to deliver to your students. So, primeramente, la directora Collins quiere darle las gracias. Está muy contenta por la demostración de satisfacción que nos están dando hasta ahorita. Obviamente sabemos que no son a lo mejor el modo ideal, pero estamos muy contentos de ver que estén tan siquiera satisfechos con lo que estamos proviendo por ahorita. I can just assure you that all of our teachers are working at full speed. Everybody sort of feels like a first-year teacher again. I feel like a first-year principal, but we are working hard to deliver the best we can. And I thank you all for your support. Y les queremos dejar saber que estamos, la verdad, trabajando muy, muy duro para poder proveerles el mejor servicio posible. Nos sentimos como que si somos maestras de primer año y yo me siento como que soy una directora de primer año, pero les damos las gracias por su apoyo. So what I'm going to kind of share with you is a little delicate because in this distance learning environment, the opportunity that parents have to have that window into instruction is very unique. It's not a window you usually have when we're at school in the building. So lo que vamos a compartir es algo un poco delicado porque no siempre se tiene la oportunidad de compartir todo esto durante el año. And so I just want to highlight, I have it in English here and it's on Spanish in the next slide. These are in our distance learning guide, the parent guardian responsibilities, and they're also in our new school parent compact that we had just discussed at previous meetings. So estas responsabilidades que tenemos aquí las tenemos en español en el siguiente muestra que tenemos. Diapositiva. Gracias. So I just want to draw your attention to the last bullet here about if you have questions or concerns to please contact them during their office hour or support time, which now are unique to each grade level, or during some other time, not during instruction in front of the class. Queremos comunicarles y recordarles el último punto aquí es de que si tienen alguna pregunta o comentario, si quieren hablar con sus maestros, los pueden contactar durante sus horas de oficina, pero por favor no los contacten durante la hora de clase. Mike, would you switch to the next slide? Just that one's in Spanish. Oh, no, I must be on a different presentation because the one I'm looking at is in Spanish. Okay. Never mind. So back up then. Okay, I'm sorry, I thought that I had added this in Spanish. So again, it's just delicate because I do know how supportive you all are, and most of you here probably have not interrupted instruction by bringing a question, concern, or voicing something you're unhappy with in the middle of class, but it has happened. And so I just want to ask for your support and just collaboration in that moving forward. Y les digo que esto es delicado porque yo sé que
La mayoría de ustedes probablemente no están haciendo esto y no están interrumpiendo las clases, pero sí ha pasado alguna que otra vez, así que les pedimos su apoyo en por favor entender o su comprensión para poder asegurarnos de que no estemos interrumpiendo las clases de los estudiantes. Are there any questions about that? ¿Hay alguna pregunta sobre esto? Sí, yo tengo una pregunta. Ajá. Okay. ¿Cuál es su pregunta? Con respecto a la nueva aplicación de Seesaw, no sé ustedes si han logrado como detectar que los niños están teniendo muchos problemas para acoplarse a Seesaw, porque la verdad conozco muchos niños y casi la mayoría de los que conozco están teniendo sus mamás como el mismo problema de que los niños no saben utilizar el programa, luego como que el programa luego se traba, a veces se les envía el trabajo sin que ellos lo hagan. Ustedes durante este primer trimestre van a tener como conciencia de no calificar a los niños como al 100% por si ellos no entregan bien su trabajo, o me refiero más a los chicos, ¿no? Porque son los niños que están teniendo mucho más problemas. Hablo más también igual por mi hija, porque va a segundo grado y yo veo que sus compañeritos de su en su mismo grado tienen el mismo problema. Entonces, ustedes o la maestra o no sé, ahí todos los maestros, ¿cómo van a calificar este primer trimestre? ¿Ustedes van a ser como igual estrictos como han sido con todos o van a tener como un poquito más de excesión como con este primer trimestre? Okay, and so the question is about Seesaw, and she's mentioning that she has noticed in her student and her daughter, and as well as in other students in her child's class, that they are having some trouble with Seesaw and just getting used to it, learning the format and how to maneuver it. And so her question is, are teachers going to be grading a little more, I guess just not grading as harshly because of this transition to Seesaw, or because the kids are getting used to it and some of them are having a hard time? Maestra Collins, yo puedo contestar. Sí, claro que vamos a tener en cuenta las dificultades de la tecnología en casa. Nos hemos dado cuenta, nosotros también tenemos como maestras dificultades de tecnología a través de nuestras casas y de nuestros sistemas de internet, pero también tenemos requisitos por ley de dar calificaciones. Entonces, en la primavera nos dieron un poquito más de flexibilidad y pudimos dar calificaciones de pasar o no calificación, y no nos han dado esa opción esta vez. Entonces sí tenemos que dar las calificaciones tradicionales de 1, 2, 3 y 4, pero tenemos en cuenta que están trabajando con un nuevo programa, que hay dificultades, que un día no funciona, pero si le comunican eso a la maestra es lo más importante. También si necesitan apoyo con cómo funciona el programa, en cualquier momento pueden llamar no en cualquier momento, durante horas escolares pueden llamar a la línea de apoyo técnico a familias, y les puedo compartir aquí en la cajita de charla el número de teléfono y la cuenta o el correo electrónico para que les hagan preguntas. Y si le dicen a la maestra que necesitan una tutorial, si la maestra no la puede hacer, yo la hago. Cuando comenzamos con Seesaw, yo mandé una serie de videos de cómo se usa el programa de vista de niño o de estudiante y de vista de adulto. Pero si no han visto esos videos, me pueden avisar y yo les mando de nuevo esos videos para que tengan una mejor idea de cómo funciona el programa, de dónde están todas las herramientas. So the answer was that, of course, we are taking into account and we are empathetic to the technological difficulties we as teachers have also
suffered many of those same technological difficulties in our homes and are on our own internet Wi-Fi networks. But the state has not given us the flexibility to give pass or no grade grades as we were able to do in the spring. By law, we are required to give our traditional grades. So we will be doing a 1, 2, 3, or 4 in each of the subjects that we are teaching. However, we are empathetic to the fact that this is a new program and that there are technological difficulties, but we can only be sensitive to that if we are alerted to that. So if you do have any technical difficulties, please let the teacher know. If you need any tutorials or support on how to use the Seesaw program itself, please let your teacher know. If she's not able to make a tutorial, she will let me know and I will make those. When we began Seesaw, I shared a list of tutorials for how to use the program from each the student view and the parent view. If you have not seen those, please let me know and I will forward those on to you. We can post them again on Class Dojo just in case. And at any time during school hours, if you have technical difficulties, you can call the Family Tech Helpline. I will put the phone number and the email address for the OSEA Family Tech Helpline in the chat box. Thank you. Oh, thank you. I would add a couple of things. I want to thank you so much for that question. It's great to hear what's on your mind. Gracias por la pregunta. Es bueno oír qué es lo que están ustedes pensando. So about the grading, I just would share that students are not going to receive grades based on like assignments that were incomplete or that they couldn't do. We're really going to be looking at what the students are able to do. And one of the most important ways to see what they're doing is in that small group time with their teachers. So nomás quería reforzar y asegurarles que los estudiantes no van a estar recibiendo sus calificaciones a base del trabajo que no hayan completado, va a ser a base de lo que sí están completando y por eso esos trabajos que van a estar haciendo en los grupos pequeños va a ser muy importante porque eso es lo que nos va a demostrar qué es lo que sí saben. So of course we want all children to attempt all of their assignments, but I just want you to know that we're looking at your students' growth using a lot of different types of tasks and assessments. It's not just going to be one thing or the other. And we're also not covering as many different things, so we're really going to be trying to give your child a grade on a smaller number of the most important things. Y también queremos que sepan que vamos a estar viendo también a diferentes clases de formas de evaluarlos. No solo va a ser, o sea, estamos también enseñando un poco más enfocado este año, no tan general y no tantas tópicas como antes. Así que queremos que sepan que también tenemos eso en cuenta y estamos tratando de enseñar en formas más directas. So just in that way, we would like any grades that we are giving to be giving you as parents important information about the level of your child, whether it be in math or reading or writing, based on what they are doing. And that is important information for you to know so that together, if we need to, we are planning additional ways to support your child in making as much growth as possible. Y de esa forma también las calificaciones les deberían de ayudar a ustedes también, proveerles información sobre qué están aprendiendo los niños, qué sí están entendiendo y así sabemos mejor de qué maneras necesitan ayuda o en qué sujetos necesitan ayuda. Okay, ready for the next slide? Thank you. Yeah, if there's no more questions on grading, I did see another comment about Seesaw for 5th grade. Ms. Bennett G, you might have seen that. If you want to reply in the chat box or if you need more time, just let me know. Okay. Sí, la señora Hernández, Ms. Hernandez, let us know that only the completed student work is visible in the parent portal of Seesaw. That is correct, unfortunately. The way that Seesaw is currently built, and we have already made this suggestion to them that they make the assignment descriptions visible to parents. As of now,
until a student has completed and submitted the assignment and the teacher has seen it. That's when it shows in the parent portal with the comments that the teacher has made on it. For now, if you would like to see the assignment descriptions, you would need to go in with your student to their portal and click on the activities, which is a little picture of a light bulb, to see the assignments with their descriptions, and that's right where the students would submit them. There's also a place for in progress assignments. If the student has attempted it but not submitted it, then you will see those there as well. La pregunta fue si los padres pueden ver las descripciones de las tareas dentro de su propia cuenta de Seesaw antes de que los chicos intenten el trabajo. Y no, desafortunadamente, la portal de padres de Seesaw ahora mismo solamente les deja ver a los padres los trabajos que ya se han hecho, entregado a la maestra y que la maestra ya ha aprobado. Entonces los padres verán esos trabajos publicados con los comentarios. Si ustedes quisieran ver las descripciones, o sea, las tareas asignadas, tendrán que entrar con su hijo a la cuenta de su hijo y ver la pestaña de actividades, que es un dibujito de un foco, y allí verán todas las instrucciones y allí mismo los chicos entregan el trabajo. También, si los chicos han intentado un trabajo pero no lo han terminado, hay una parte de esa pestaña de actividades que es en progreso, que los chicos han comenzado pero que no han entregado. Si no le aprietan entregar la palomita verde, la maestra nunca lo verá. Thank you, Ms. Bennett. And I just see another comment about not being able to see the assignments. How will you know? I need to share with you parents, you need to have that conversation. That should be a daily conversation with your child. Let's look at what assignments you have due together in your Seesaw account. It's that simple, and it is super important. And having that conversation and that sit down together is the most important thing that you can do. Perdón. La directora estaba respondiendo a otro comentario que era también sobre que los padres no pueden ver los trabajos que les están asignando a los niños antes de que los completen. Entonces, la directora Collins dice que lo más importante que ustedes pueden estar haciendo como padres es sentarse con sus hijos diariamente y preguntarles cuáles son tus trabajos que tienes que hacer, pedirles que les enseñen a ustedes, que les demuestren los trabajos, porque eso es sumamente importante. Yeah, and they're not too old for that, you to do that in middle school. They need you more in middle school to do that because their brains are changing. They don't have the regulation and the organizational skills. They really need you. Y los estudiantes de secundaria no crean que son ya demasiado grandes para hacer esto, porque en esa edad es cuando más los necesitan su apoyo y la estructura, necesitan su ayuda para poder mantenerse ellos más organizados. Así que pueden hacer esta pregunta, hagan esta pregunta diaria a todos sus estudiantes. All right, then just one other topic. Again, I apologize that we're only viewing this item in English, but it is also in Spanish in our parent distance learning guide. Señora Collins, there's another question, not about Seesaw, in the chat. It says, hola, quería preguntar que si en lectura podría ser solo en inglés, ya que se me hace muy difícil estar consiguiendo libros en español. The question is, would it be possible for the independent reading to be only in English because it is more difficult to find books in Spanish? I will share right now in the chat a link to a list that the literacy coordinator shared with all of our students through their teachers of online reading so that you can make sure to have access to English and Spanish books. I would like to let everyone know that EPIC has decided to not be free. And so if they would like to do reading in EPIC after school, the parent needs to make an account, which I can send you instructions on how to do that. And it is only free for 30 days.
So if Epic is not your favorite choice, there are other options for getting ebooks in Spanish. La pregunta acerca de la lectura, la respuesta es que ahora mismo voy a compartir una lista que les compartió a todos los niños la coordinadora de alfabetización de páginas web donde se puede leer en español. Sí les quiero advertir a todos que la página Epic, que fue gratis en la primavera, que tiene libros en inglés y en español digitales, ya no es gratis. Es gratis hasta las 3 de la tarde durante horas escolares, pero después de las 3, si ustedes como padres quieren que sus chicos lean en Epic, tienen que hacer su propia cuenta, que sí es gratis, pero solo los primeros 30 días. Entonces, si no quieren usar Epic, pueden hacer clic en esas otras páginas web para leer en español. Y no es necesario que sean libros, pueden ser artículos, pueden ser revistas en español. Sí hay varios textos en español, pero no queremos que dejen esa lectura porque sí es muy posible que bajen de nivel de lectura o que pierdan esa habilidad si no la practican. Yo tengo algo que opinar. Dígase. Es con referente a CISA. La verdad, a nosotros nos encanta CISA, no hemos tenido ningún problema. Nuestro niño está en 5º grado y lo que me gusta mucho es también la interacción que tienen las maestras con respecto a las fechas. Aparte yo bajé la aplicación de CISA en mi teléfono, entonces yo tengo las notificaciones prendidas. También eso nos ayuda porque nos llegan las notificaciones de pronto si no se ha entregado un mensaje, una tarea o si ya se entregó y la maestra ya la aprobó. Y se me hace una buena manera de nosotros también estar pendientes de cómo van avanzando nuestros hijos. Y pues gracias por todo el trabajo que están haciendo ustedes. Siempre nos están poniendo links de dónde nos podemos meter en caso de que tengamos problemas técnicos, de cómo comunicarnos con las maestras. Y la verdad eso es de gran ayuda para nosotros los padres. Y todo el trabajo que están haciendo ustedes ha sido excelente, de verdad. Y pues hay muchos recursos, ¿verdad? Como para buscar libros en español, podemos compartirnos entre los padres y todo. Y la verdad, hasta ahorita no hemos tenido ningún problema con CISO y se nos está haciendo muy bien. Y su maestra de 5º grado para nuestro hijo ha sido de gran ayuda para nosotros también. Y muchísimas gracias por todo lo que hace. Gracias por compartir eso. So the comment was some thanks for our staff for all of the hard work that they're doing. This particular family has not had any difficulties with Seesaw, and the 5th grade teacher has been very supportive, always sending, and the school in general, sending links where they can go if they need help, support, or tutorials, and they're very appreciative of what we are doing. Thank you so much. Okay, the last piece that I was going to start, it just actually kind of relates back to the question about grading, which is I know how much parents want their students to be successful. So one thing to do is to please make sure that you give your student the chance to do their own work. If you're still sitting right next to your student during instruction time and whispering them a little coaching or support to help give an answer, you need to start moving away from that so that your student learns the skills, the perseverance, and the pushing through to make those leaps. It's also helpful for us because we want to make sure that we're grading students' actual levels and giving you the information you need in terms of knowing where we can support them in the next phases of their learning. Okay, y la directora dice que esta próxima presentación es directamente al comentario sobre las calificaciones y si vamos a estar dando calificaciones quizás no tan estrictos. Y lo que quiere decir es de que es muy importante que ustedes como padres dejen que sus hijos y sus estudiantes vayan aprendiendo la perseverancia y que los dejen que hagan su trabajo por ellos mismos, porque si ustedes están todavía sentados al lado de ellos y tratando de ayudarles o dándole las respuestas, no dejan que ellos aprendan a buscar las respuestas ellos mismos.
y también no los dejan que aprendan a ser perseverantes. Y también los maestros tienen que estar dando calificaciones para ver a qué nivel están los niños. Si uno como padre les está ayudando y dándole las respuestas, no, los maestros no pueden saber en verdad a qué nivel están. Yeah, and then also just one more thing about the grades is remember that students have a year to meet their standards. So while they start off, they may start off at a 1 or a 2. That's what happens in a standards-based grading system. You're growing into that 3, 1 to 2, 2 to 3, and 3 to 4 over the course of the full year. Y también les queremos recordar que los estudiantes tienen todo el año para aprender y para mejorar. Entonces, si están empezando con un 1, tienen todo el año para mejorar y subirlo al 2 o al 3. That's it on that. Next slide. Mm-hmm. Okay. So I think that's it. Was that it for you? Mm-hmm. Okay. So this, I'll actually go over this announcements page, OSEA family. So if you are interested in planning an event or organizing a fundraiser, you can complete these forms online. You can go to the new parents or parents tab and scroll down to event request. So there's a request for events, and that would include school-wide events or classroom events once we're back on campus, as well as fundraiser requests. And you can always email me or contact me. My email is mramirez@osea.org. And I also wanted to announce that our second harvest meals are actually going to be put on hold because our lunch service is continuing to be free. Their grant was extended. So we aren't having, we're not really getting many parents coming in for second harvest. So as of next week on Monday, we're putting those on hold. And last but not least, Santa Ana College is offering a beginner's computer class. It's taught in 3 different languages, English, Spanish, and Vietnamese. And the class is completely free and it's via Zoom. So you can register at sac.edu/SCE register. Y voy a comentarles los anuncios que tengo por hoy. Si están interesados ustedes en planear un evento o organizar una recaudación de fondos, pueden completar sus formas para esto vía nuestra link, nuestra website, perdón. Sitio web. Sitio web de OSEA, y están bajo el tab, perdón, ahorita estoy ya cansada, ya no puedo pensar en ninguna palabra. Pero, ¿cómo? Pestaña. Pestaña de eventos. También les quiero comentar que los lunches de Second Harvest los vamos a poner ahorita en pausa porque como el servicio de lunch está proviendo sus lunches gratis todavía hasta el final del año, ahorita no hay necesidad para los lunches de Second Harvest. Nosotros les dejamos saber cuando volvamos a dar esos lunches gratis. Y por último, el Colegio de Santa Ana está ofreciendo un curso para comenzantes. Is that how you would say that? Beginners. Clase de computadora, y está en 3 diferentes lenguajes, en inglés, español y vietnamés. La clase es gratis y es vía Zoom, y pueden registrarse en SAC, que es el sitio web de Santa Ana College, .edu /SCE register. Perdón, ahí están también lo hemos puesto en nuestro Instagram. Así que si quieren más información pueden ver los panfletos ahí también. And next. So Kathy. Okay, hi everyone again. I'm going to talk about new implemented building entrance procedures. We started this last week, I believe Wednesday. Basically, we have put a sign on our front door letting you know that to gain entrance into the campus, you have to call when you arrive, not just ring the bell. And if you have an appointment, let us know, and we will let you in, of course. Some of the measures we're taking are mandatory temperature readings. So as you come into the building, one of our staff members will take your temperature and record that, make sure it's good.
We will ask you our regular COVID-19 related questionnaire questions, such as, have you been out of the country? Have you traveled out of the country? Have you been in contact with anybody who's tested positive? Are you experiencing any symptoms, a fever, cough? I think a lot of us have experienced that to some degree in some areas. And then the other thing is we have a table at the front door, on the inside, of course, with hand sanitizer that we ask you use when you enter the building and exit the building. So to translate that in Spanish, hemos implementado protocolos nuevos. El miércoles pasado comenzamos con esto. Básicamente, para entrar al edificio, les estamos pidiendo que, por favor, cuando llegan a la puerta, que llamen al teléfono principal para avisar al personal cuál es la razón por su visita. Si tiene cita o si necesita venir a buscar una computadora o algo, y les van a abrir la puerta, por supuesto. Algunas de las cosas que hemos implementado son lecturas de temperatura. El personal le tomará su temperatura para asegurarnos que no es más de 98.6. Tenemos un cuestionario relacionado con COVID, que son las preguntas que todos o la mayoría ha visto o ha ido en algún momento. Por ejemplo, si ha viajado fuera del país, si tiene, en estos momentos, si tiene fiebre, tos, dolor de garganta, todos los síntomas que están relacionados con el virus, y si ha estado en contacto con alguien que ha sido tested, ¿cómo se dice tested? Ha sido positivo, ha tenido un resultado positivo de COVID. Y lo último es que tenemos una mesa dentro del lobby que tiene desinfectante de manos. Les pedimos por favor que al entrar y al salir del edificio lo utilicen. Y les agradecemos por ayudarnos con estos protocolos. We thank you all for helping us and supporting us with these new protocols. Kathy, you have a question in the chat. Okay, so the question is if the temperature must be taken on the forehead, or could it be taken on the hand? I have not seen it taken on the hand. We are taking it on the forehead, keeping our distance. So it's a no-touch thermometer, and we're following CDC guidelines. La pregunta es si la temperatura debe ser I'm sorry, that's already in Spanish. La respuesta a esa pregunta es que yo no he visto o no hemos probado tomarlo en la mano. Los estamos tomando en la frente. El termómetro es el recomendado por el CDC, o sea que es tomado a distancia y no tocamos la frente ni tocamos a la persona. Any other questions on that? ¿Alguna otra pregunta sobre los protocolos, or any other questions on procedures? Kathy, this is Flor. My question was just in regards to face coverings, because I don't see that on the slide. Mi pregunta es sobre los revestimientos faciales para entrar al edificio principal. Yes, thank you, Flor, for that question. We had previously, I should have included this here, but we have previously communicated out that no one can enter the building without protective gear, which is the face mask. So thankfully, that's also been enforced from the beginning as well. And there is a sign on the front door that says that you are not allowed to enter the building without a face covering. So la pregunta fue que Flor no ve acá mencionado lo de usar los cubrebocas para entrar al edificio. Y si no lo puse aquí, pero lo hemos dicho en otros coffee chats y por otros medios, que todos los visitantes y obviamente los empleados deben entrar al edificio y usar sus cubrebocas.
También tenemos un póster en la puerta que dice que no se permite entrar al edificio si no tiene su cubrebocas. Thank you, Flor, for that question. Gracias, Flor, por esa pregunta. Are there any other questions? ¿Alguna otra pregunta? No? Thank you, everyone. Gracias a todos. Okay, so eso nos lleva a completar la conversación. This will bring us to the end. Does anybody have any general questions out there? ¿No tienen preguntas por ahí? Si no, nos miramos en 2 semanas. Okay. Oh, I think we're really? good. Muy bien, buen trabajo hoy. Okay. Gracias a todos. Gracias a todos. Thank you. Buenas tardes. Buenas tardes. Have a good evening. Buenas noches. Bye. Hasta luego. Bye.